La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín nos escucha Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenos días. Guten Morgen. Oye, viendo las imágenes de ayer en París, yo recordé que pude ver, digamos, la catedral cerrada como un par de semanas después del incendio y ver las torres quemadas impresionaba muchísimo. No quiero ni pensar lo que fue verlas arder. Tú estabas allí, ¿no? Sí, estaba ahí. Nunca lo olvidaré, ¿no? Fue uno de esos momentos, al menos la gente que vivía en París, pero yo creo que fue un momento global, ¿no? Un icono global, la aguja de Notre Dame quemando, ardiendo y cayendo. Es como, ¿qué hacías tú en aquel momento, no? Y bueno, claro, yo escribía la crónica, pero me acuerdo obviamente y fue un shock y también fue el momento en el que Macron, que a veces es muy lanzado, dijo: en 5 años lo reconstruiremos todo. Y pensamos, bueno, ya veremos. Ya veremos. Han pasado 5 años y ahí estamos. Lo han conseguido. Es curioso pensar ahora, yo recuerdo en su momento cuando esto estaba pasando, de hecho a las pocas horas Donald Trump, que entonces era presidente, sugirió o dijo que esto él lo arreglaba con aviones que soltaran agua encima de la catedral y que con eso apagaba el incendio. Claro, un montón de arquitectos y gente especialista en estructuras dijeron que eso era una barbaridad porque seguramente la estructura misma de la catedral se derrumbaría con el agua, ¿no? Y sin embargo, mira la foto de ayer, el Sí. principal invitado, actuando ya como presidente electo, bueno, más como presidente que como presidente electo, ahí estaba. Sí, primer gran evento internacional y con Elon Musk también por ahí, ¿no? Fue un encuentro, una cumbre o una ocasión muy curiosa de ver a todas estas personalidades ahí. Bueno, y aprovecharon también para hacer esta reunión con Volodymyr Zelensky. Yo creo que ahí empiezan a moverse cosas y Macron, que está que tiene problemas gigantescos en casa, ¿no? Le acaban de hacer una moción de censura al primer ministro. Bueno, lo tiene muy difícil, pero intentó aprovechar este momento para retomar el protagonismo y la escena internacional, ¿no? Y la diplomacia de la catedral, podría decirse. Y ahí lo aprovechó. Muy interesante la lectura de esa fotografía en la que están Zelensky, Trump y Macron por todo lo que implica, ¿no? Un presidente denostado al que sin embargo hay que acercarse ahora por imperativos electorales, digamos, o otro presidente saliente, el fantasma de Rusia en la cabeza de muchos viendo allí a Zelensky, en fin, más que una ceremonia lo de ayer en París. Tenemos un par de invitados esperando, así que empezamos, venga. Coaches long, train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, coming round the bend. Train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Nunca es un mal día para escuchar a Elvis, ¿no, Marc?
No, Elvis Presley, Mystery Train, tren misterioso, hablaremos de trenes. Sí, el misterio lo resolvemos después. Esta semana el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, del conservador Partido del Poder Popular, anunció a través de la televisión que introducía la ley marcial de emergencia dirigida a los miembros del centro izquierdista Partido Democrático, que es el principal partido de la oposición, al que Yoon acusaba de simpatizar con Corea del Norte y de llevar a cabo actividades en contra del Estado. Dio marcha atrás al cabo de unas horas. La Asamblea Nacional intentó llevar a cabo una moción de censura contra el presidente, pero finalmente no logró pasar, no logró ser aprobada por falta de votos. Es una crisis, Marc, que al tratarse de Corea del Sur nos deja de preocupar también a nivel regional y no digamos ya a nivel comercial. Hace unas semanas ya hablábamos sobre cómo la tensión que siempre existe con Corea del Norte se ha visto elevada en las últimas semanas por las alineaciones de ambos países con ejes geopolíticos contrapuestos, Ucrania, Rusia, por ejemplo, y aunque parece que por ahora el fuego se ha apagado, nada asegura que se va a mantener así, ¿no? Sí, Javier, hablábamos de las tropas de Corea del Norte, de las tropas que Corea del Norte ha enviado a Rusia para luchar contra Ucrania y el impacto que esto puede tener en Corea del Sur, que más bien apoya a Ucrania. Es decir, la guerra en una punta del gran continente euroasiático impacta y está conectada con la otra punta, ¿no? Y poco después nos llegaban estas noticias que explicas de Corea del Sur. Corea del Sur, una democracia ejemplar, esta es la imagen que teníamos al menos, ¿no? Que en los años 80 se democratizó, protagonizó este boom económico espectacular y que incluso tiene una influencia global, siendo un país pequeño en lo que podríamos llamar el poder blando de la cultura, ¿no? La música pop coreana o el cine coreano, la literatura coreana, que ha ganado el premio Nobel este año con Han Kang, ¿no? Pero ahora llega esta noticia del autogolpe que ha sorprendido y nos ha desconcertado a muchos. Yo creo que aquí hay dos lecturas posibles con lo que ha ocurrido esta semana en Corea del Sur, ¿no? Una es decir que en el fondo el fracaso de este autogolpe, el hecho de que el presidente intentase suprimir la democracia y no lo lograse, demuestra la solidez de los contrapoderes y la solidez de la democracia. No es posible hoy, 2024, en una democracia consolidada, que un presidente haga lo que quería hacer el de Corea del Sur. Pero hay otra lectura, ¿no? Y es que en esta democracia que creíamos tan ejemplar, hoy día es posible que su dirigente se tome esta libertad, que piense que en el mundo en que vivimos esto se aceptará, que sus aliados lo aceptarán, lo asumirán, y que como vivimos en un mundo en el que a veces las fronteras y los límites entre la democracia más o menos autoritaria se están difuminando en muchos sitios, pues hay margen para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho la moción de censura en su contra fracasó y él sigue ahí, ¿no? Entonces yo creo que las lecciones que da lo que ha sucedido en Corea van mucho más allá de Asia y valen para, yo creo que dan pie a reflexionar sobre las democracias y su viabilidad y su futuro y el momento democrático, ¿no? Hay politólogos que hablan desde hace unos años de una recesión democrática y no sé si lo de Corea encaja en esta tendencia. Podría ser un ejemplo, sí. Pues allí nos vamos desde Seúl, son 8 horas más, nos atiende Guillermo Abril, que es corresponsal del País en Pekín. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de saludaros. Oye, tenía el presidente Yoon pruebas para la acusación que formulaba, culpabilizar a la oposición de actuar en contra del Estado. Pues sí, claro, pero no deja de ser sorprendente. Aquí todo el mundo estaba atónito, ¿no? Con las acusaciones que había hecho en contra de la oposición, y sobre todo lo que más preocupó fue, a mí por lo menos, y yo creo que en general a los corresponsales y a toda la comunidad internacional, ¿no? Esta idea de acusación de estar tramando algo con Corea del Norte, ¿no? Porque justo esos días la gran preocupación es la inestabilidad regional, ¿no? De cómo la guerra de Ucrania puede desestabilizar este otro lado del mundo, ¿no? Por lo de las tropas que habéis comentado justo, ¿no? Las tropas norcoreanas enviadas a combatir en Ucrania, y también por las transferencias que Rusia le puede hacer de tecnología nuclear, de misiles, etcétera, al siempre hermético, peligroso ¿no? y del que no sabemos mucho del régimen de Corea del Norte. Entonces, digamos que ha sido, sorprendente todo, y al final, pues parecía que eran más acusaciones que tenían que ver con cuestiones internas, ¿no? Una lucha de poder interna por mantenerse en el poder.
Ahora mismo, a pesar de que la moción de destitución contra él ha fracasado, la situación es que yo diría que es casi una especie de zombie, ¿no? O sea, está políticamente, aunque camina, está muerto. Y no sabe que está muerto, ¿no? Oye, tú que estás allí, ¿hasta qué punto en la calle hay una tensión y hay un miedo relacionado con el hecho de que esa península es una olla a presión y la gente piensa que en cualquier momento puede estallar? Pues oye, la lectura de Marc yo creo que ha sido excelente porque es verdad que ha habido un miedo, sobre todo había rumores de una posible segunda intentona de establecer una ley marcial, y entonces la gente salió a la calle y estaba frente al Parlamento protegiendo las entradas incluso, ¿no? De madrugada para evitar que pudiera suceder antes de la votación de la moción de destitución contra el presidente. La protesta de ayer frente a la Asamblea fue realmente enorme. Muchísima gente que al final salió decepcionada, ¿no? Pero también con una lección de democracia lo hemos conseguido parar, el gran golpe, la democracia sigue adelante y vamos a seguir protestando un día tras otro hasta que estos ciudadanos se fueron, decepcionados porque no salió adelante, ¿no? Todos pedían la caída del presidente, no ha sucedido, el partido de gobierno boicoteó la votación. Tratan de salvar los muebles, haciendo una especie de transición más tranquila, ¿no? Marcando ellos los tiempos. Aseguran que va a dimitir en algún momento, no dicen cuándo. Pero bueno, la gente volvió a casa diciendo, volveremos, ¿no? A salir a la calle, muy tranquilos. No hay, esa tensión. Ha habido días de tensión, eso sí que es cierto, y por supuesto el día de la instalación de la ley marcial, la tensión fue máxima, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar y en este país, con una democracia hoy consolidada, pero con una tradición bastante oscura de regímenes militares autoritarios, pues digamos que salieron todos a la calle a tratar de frenarlo. Hola, Guillermo. Aquí Marc desde Berlín. ¿Qué salida ves a esta situación? ¿Crees que dimitirá, como decías hace un momento, que acabará dimitiendo? Pues la verdad es que si supiera, todo el mundo nos lo compara con una de estas series de las que ahora se han hecho famosos, ¿no? Con el final, los finales son siempre inesperados aquí y cada día que termina de una forma que no se preveía. Entonces, es bastante probable que lo que hagan es forzar la dimisión. El partido, que ha asegurado que dimitirá. Lo que pasa es que están tratando de buscar una salida, con los tiempos fijados que ellos consideren oportuno, porque lo que tratan de evitar es la implosión del partido de gobierno, que eso es lo que les da mucho miedo al Partido Conservador y que se fueron unas elecciones en las que implosionen y la oposición tome el poder. Entonces, yo diría que yo apostaría por esta. Tengo alguna cerveza apostada con compañeros aquí, pero yo diría que efectivamente dimitirá más pronto que tarde el presidente o se anunciará algún tipo de suspensión de funciones, que lo han dicho que ya de facto está suspendido de funciones, ¿no? Pero claro, que de facto está suspendido de funciones, ¿qué significa exactamente, no? Porque legalmente no hay nada. Yo diría que iría por ahí y también diría que la transición será más o menos estable dentro de lo que hay, ¿no? O sea, es verdad que la oposición y la ciudadanía aquí tiene una perseverancia, una resistencia que es de admirar, ¿no? Con un frío tremendo y están todos en la calle. Yo diría que eso va a seguir también, esa presión ciudadana, y quizá la oposición en la Asamblea Nacional logre podría, ¿no? Convencer a los 8 diputados que necesita del partido de gobierno para que triunfara una moción de destitución contra el presidente. Eso también podría pasar porque efectivamente tienen intención de presentar el miércoles una nueva moción de destitución y votarla el próximo sábado, que podría salir adelante. Bien. Oye, Guillermo, que estamos repasando contigo lo último que ha sucedido en Corea y nos ha venido de maravilla que estés por allí para contárnoslo. En realidad estaba previsto que habláramos contigo desde China, porque acabas de publicar un libro que se llama El tren a través de la nueva ruta de la seda, con fotografías del periodista Samuel Sánchez en La Caja Books, y tu idea era comenzar el libro desde Yiwu, que es una ciudad de manufactura, unida a Madrid, a través de más de 13.000 kilómetros que pasan por Kazajistán, por Azerbaiyán, por Rusia, por Bielorrusia, por Polonia, Alemania, Bélgica, Francia. Es una metáfora esa línea de las dependencias comerciales, ¿no? El tren, por lo que tú cuentas en el libro, va casi vacío hacia China y vuelve completamente lleno hacia Europa, ¿no?
Sí, más que vaya vacío, ¿no? Porque los contenedores no salen hasta llenarlos, pero sí que cuesta mucho llenarlos hacia allá, ¿no? O sea, hay este tren que nace como parte de la gran iniciativa china de lo que llama la Franja y la Ruta, ¿no? La nueva ruta de la seda, lanzada por Xi Jinping, digamos, para conectarse con el mundo, programas de infraestructuras, etcétera. Y bueno, la idea es efectivamente trasladar vía tren mercancías hacia Europa. Y bueno, por aprovecharlo, digamos, el viaje de vuelta, ¿no? Y por supuesto, el reflejo de esos contenedores es el reflejo de las balanzas comerciales tan desequilibradas entre China y Europa, que en el fondo es las grandes tensiones comerciales que estamos viviendo, ¿no? Que son, bueno, que la economía es geopolítica al final, ¿no? Pero esas grandes tensiones comerciales que estamos viendo desde la Unión Europea con China y también desde Washington con China tienen que ver con esto, ¿no? Con el gran déficit comercial con respecto a China, no es el gran productor de todo tipo de productos en el mundo y cada vez de mayor tecnología, ¿no? Y esto ya pone en jaque no solo, bueno, pues no es las balanzas comerciales, ¿no? Y el déficit que pueda tener un país, sino que pone en jaque la economía, ¿no? La industria, como puede ser la automovilística, que ahora mismo en Europa, digamos, están todos en el alerta con fábricas, ¿no? Que anuncian cierres en Alemania, por ejemplo, de Volkswagen. Sí, Guillermo, leyendo, bueno, primero felicidades por el libro, El tren. Leyéndolo he sentido a la vez admiración y envidia, tengo que confesar. Es un gran reportaje porque has cruzado con Samuel Sánchez, con quien tuve la suerte de trabajar en algún reportaje también. Has cruzado medio mundo, ¿no? Y has contado una historia que es la historia de nuestro... Has documentado lo que es la historia de nuestro mundo, desde Madrid hasta Pekín. Y cuentas en el libro que tú haces una pregunta a las personas que os vais encontrando por el camino. Haces siempre la misma pregunta, ¿no? Y es, ¿qué es la China de hoy? Claro, supongo que la respuesta es el libro, pero me gustaría saber si tú te la haces a ti mismo y si podrías responderla igual que tú la hacías a tus interlocutores en el camino, en los trenes. ¿Tú qué responderías si pregunto qué es la China de hoy? Pues para mí, efectivamente, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, yo lo que he querido trasladar además en el libro es esa idea de ir preguntando y que no hay una respuesta, ¿no? Y que esa respuesta, de hecho, lo que pasa es que depende de a quién se la hagas, dónde se la hagas, ¿no? De dónde es ese ciudadano y cuál es su vida y su trasfondo. Claro, para mí China no es lo mismo el día que empecé el viaje, en 2021, que hoy, en 2024, que soy corresponsal en Pekín desde hace 2 años, que era algo que ni siquiera sabía cuando comencé el viaje. Y sobre todo, yo lo que suelo decir que para mí vivir en China hoy es una especie de cura de humildad, porque es una sociedad complejísima, ¿no? Que, bueno, uno llega con ciertas nociones, ¿no? Pero se enfrenta a primero una barrera del idioma que es... ¿no? El primer muro que uno se encuentra al llegar allí, que yo trato de ir solventando poco a poco, pero después es que ni siquiera es posible definir su modelo, digamos, social y económico, ¿no? Es un sistema, efectivamente, con un gobierno autoritario, controlado por un partido único, pero con elementos del capitalismo más salvaje, funcionando a la vez. Que digamos que es paradójico y es contradictorio, pero así es, ¿no? Y te encuentras, bueno, pues empresarios como el que montó la compañía que traslada el tren de un lado a otro, ¿no? Amantes del comercio, digamos incluso del libre comercio, pero que lo que agradece realmente es al líder del Partido Comunista, que en los años 80 decidió abrir un poco la mano en la ciudad de Yiwu y permitir que hubiera comercio, ¿no? Y lo convirtió así en uno de los grandes centros, en el mayor centro, digamos, el mayor supermercado del mundo de manufacturas baratas. Es una sociedad complejísima, que después, ¿no? Al nivel humano es casi mediterránea a veces, yo la considero mediterránea, ¿no? Porque tiene muchos elementos de querer vivir bien, ¿no? Y de cenar bien, y de dar paseos, estar en la calle, etcétera. Y bueno, no sé, yo la voy descubriendo poco a poco, pero digamos que necesitas una vida casi, ¿no? Para una dedicación plena y una vida para conocerla del fondo. ¿Cuáles son esos retazos de capitalismo que dices que ves en el día a día?
Bueno, hombre, ¿no? Ese florecer de empresas por todas partes, ¿no? Y esa lucha y esa competencia entre empresas y ese querer comerciar con el resto del mundo para obtener un beneficio. Yo creo que eso es, ¿no? Esa apertura que hubo en los años 80 y que poco a poco, bueno, el Partido Comunista abrió a los capitalistas, a que pudiera haber capitalistas dentro del propio partido. Eso yo creo que es algo que fue cambiando, ¿no? Y convirtió lo que era la China de Mao en otra China que era completamente distinta, que es la que se abrió el mundo, empezó a comerciar con el resto del mundo y a la que llegaron empresas a querer, ¿no? Empresas extranjeras ¿no? También para montar sus empresas allí, etcétera. Entonces digamos que sí, ¿no? O sea, juegan muchos elementos a la vez y el gobierno chino juega con todos esos elementos para tratar, ¿no? que es la gran obsesión de China. Yo creo que es la de convertirse en la gran potencia, ¿no? Esto es lo que suelen siempre decir en el discurso más, digamos, duro de la propaganda de China, ¿no? Ese gran renacer de la nación china después del siglo de humillación que sufrieron. Sí, y China es un país, como dices, que mira al futuro, un país del futuro, pero a la vez muy conectado con un pasado, y con un pasado hasta ancestral. Leyendo el libro, yo sentía la gran geografía y la gran historia, porque tú citas a Marco Polo y citas a personajes históricos como Genghis Khan, ¿no? ¿Tú sentiste en algún momento, yo me imagino en aquellos desiertos o ahí en Asia Central, esta conexión entre la ruta de la seda que ahora China ha puesto en marcha, ¿no? Y la ruta de la seda antigua? Pues sí, yo diría que además es que China tiene, bueno, que parte de este programa que tiene, ¿no? de la nueva ruta de la seda, lo que busca es recuperar la perspectiva china de esa ruta de la seda, que no es exactamente la nuestra. Y recuerdo hablar con un arqueólogo que es de Xi'an, ¿no? De la capital ancestral del Imperio Chino, y bueno, experto excavador de excavaciones que tienen que ver con la vieja ruta de la seda, y que efectivamente lo que decía es eso, ¿no? Es hasta ahora la ruta de la seda sobre todo la han estudiado los europeos o los rusos, y ahora nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Yo forma parte de esa visión de China de que tiene que figurar en el centro del mundo, y eso pasa por también contar la historia con su propio relato. Y sí que es verdad que uno o sea, existe, ¿no? Esa conexión. Es verdad que existe como pasado, ¿no? Asia Central no es lo que era en tiempos de Marco Polo, sencillamente porque, ¿no? Llegó la era de la navegación, y eso hizo que cambiaran las rutas, ¿no? Ya dejó de comerciarse vía el continente y comenzó a comerciar por barco. El tren reconecta esto, ¿no? Y es verdad que el comercio sigue, sobre todo en términos de energía, ¿no? De gas y petróleo, que fluye desde Asia Central hacia Europa, hacia Rusia, hacia China. Y esa es gran parte de la reconexión. Pero sí que uno, cuando pasa por allí, siente que sigue siendo clave, ¿no? Esta zona, que en parte, ¿no? Muchas veces está vacía, son desiertos infinitos, estepas infinitas. Es uno de esos lugares donde uno percibe quién está, digamos, en el centro quién maneja un poco el mundo, está en el centro del poder global, ¿no? O sea, ahí se ve si está Estados Unidos, si está China, y eso es lo que está pasando, ¿no? Que solía estar Rusia, solía estar, ¿no? digamos, Occidente, y ahora la presencia de China es mayor, que yo creo que considero que es un reflejo de la tendencia global. Desde Seúl nos ha atendido Guillermo Abril, que es corresponsal del País en Pekín, autor de El Tren, a través de la nueva ruta de la seda, publicado por La Caja Books. Guillermo, te seguiremos leyendo y a ver qué ocurre en Corea en los próximos días. Un abrazo, gracias. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage. ¿Esto de qué año es, Marc? Esto es de los años 80, Voyage, Voyage, Viaje, Viaje, pero es una versión actual de una cantante que se llama Jenny. Jenny, ¿no? Está bien. Oye, hemos hablado con alguien que está a 8 horas más que nosotros. Tenemos esperando a alguien que está a 8 horas menos, así que hacemos una pequeña pausa obligatoria y regresamos enseguida.
selección musical, supongo que es recomendación de Fernanda, ¿no? Exactamente, sí. La del moño colorado, Los Pedernales. Y te leo una explicación del porqué de esta canción. Luego veremos quién la ha escrito, ¿no? Pero dice que es una cumbia norteña que de manera improbable ya era legendaria en los lares del sur de México. Sí, la escuchamos porque los zapatistas la ponen de vez en cuando, la escuchan de vez en cuando, la cantan de vez en cuando, y aquí nos gusta mucho ocuparnos no tanto de causas perdidas, pero sí de causas casi olvidadas, al menos desde el lugar en el que estamos, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es aquel movimiento que a mediados de los 90 dio la vuelta al mundo desde Chiapas por declarar la guerra al Estado mexicano, por la opresión y por el olvido al que los indígenas habían sido sometidos, siempre se caracterizó por el uso de las metáforas, también por la materialización de sus mensajes en acciones muy concretas. Los zapatistas han hecho encuentros dentro de sus comunidades para dar a conocer su organización al exterior. En 2021, en medio de la pandemia de COVID, cuando aún teníamos además restringida parte de la convivencia por el virus, los zapatistas anunciaron que enviarían a una delegación suya a conocer otras organizaciones que, al igual que ellos, defendieran sus derechos ante la violencia, la explotación de los recursos naturales, la intolerancia. Y los zapatistas lo que hicieron fue enviar un barco a Europa, al que llamaron La Montaña, tripulado por el escuadrón 421, 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria. Algo que llama la atención de la decisión de los zapatistas de venir en barco es el simbolismo, porque hace 500 años obviamente se llegó a América a renombrar cosas que ya tenían significado. Así que esto fue lo primero que los zapatistas quisieron que significara Europa cuando llegaron. Escucha. A nombre de todas las mujeres, niños, hombres, ancianos y claro, otros zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Slumil Kashenkop, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no desmaya. Tierra que no se resigna, es el nombre escogido para Europa. Esto está grabado, hecho por Fernanda, también en Vigo, en junio de 2021, cuando ese barco llegó. Es muy simbólico, Marc, que renombren habiendo sufrido lo que nosotros renombramos, ¿no? Sí, es un viaje en dos sentidos y me he acordado de la entrevista que hicimos con el historiador que había escrito un libro sobre el descubrimiento de Europa por parte de los americanos que llegaron en el siglo XVI a Europa, ¿no? Lo primero que he pensado al escuchar este testimonio y al conocer esta historia, y discúlpame por exagerar un poco, pero el movimiento zapatista todavía existe, parece que lo habíamos olvidado, ¿no? Pienso que este viaje y este testimonio es una manera quizá de decir, sí, todavía existimos. Hay que remontarse a los años 90, en un momento, después de la caída del muro de Berlín, de cierto descrédito de las utopías, de una cierta izquierda bastante desorientada y sin referentes, cuando surgió este movimiento en Chiapas y surgió la enigmática figura del subcomandante Marcos, que era un objeto de fascinación para muchos y también para algunos de detestación, ¿no? Y después de este movimiento y el subcomandante Marcos quedaron algo así como fuera de foco. Hay un periodista, un cronista, del que he citado antes una frase explicando la canción, un escritor que en el 2021 viajó en este barco a través del Atlántico y lo documentó todo, y él escribe que en el 2003 estuvo por primera vez en Chiapas y que ya entonces, y cito sus palabras, el movimiento había pasado de moda en algunos círculos de la izquierda y ya no recibía, escribe, la excitada atención de la prensa ni de la sociedad civil que se habían estremecido años atrás con su surgimiento, y hoy las cosas hay que decir que no van bien en Chiapas, ¿no? Hace unos días leía en El País un artículo que explicaba que el Chiapas se convirtió en el frente de batalla de carteles, de traficantes, de paramilitares, y que el ejército zapatista de Liberación Nacional habla de una guerra civil en este estado. Y así están las cosas ahí cuando se cumplen 30 años de aquel levantamiento. México ha tenido un presidente que no sé si se puede decir que es de izquierdas, pero que mucha gente de izquierda la apoyó. Tiene una nueva presidenta, que la tía Sheinbaum, y un problema de violencia endémico. Un país, y vuelvo a citar a este cronista con el que hablaremos ahora, un país más ensangrentado que cualquier dictadura latinoamericana
del siglo pasado. Esto es México hoy. Esa persona que viajó en el barco con los zapatistas nos escucha desde Sonora, es el periodista, son 8 horas menos, es el periodista Diego Enrique Osorno, autor de En la montaña, premio Anagrama de Crónica. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días por allá, desde la medianoche acá de Sonora. Y te lo agradecemos. Que te trasladó la pregunta que se formulaba Marc cuando empezó a leer tu libro. ¿Qué fue del zapatismo? Bueno, pues el zapatismo ya cumplió 30 años de haberse alzado en armas. Ese 1 de enero de 1994 que comentaban, que parecía como totalmente improbable que hubiera una insurrección en el mundo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de la Unión Soviética. En el contexto latinoamericano ya se habían firmado la paz en El Salvador y en Nicaragua, o sea, las guerrillas centroamericanas, e incluso en México ese mismo día, el 1 de enero de 1994, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. O sea que México entraba al primer mundo, se pensaba en aquel entonces, y de repente, pues miles de indígenas mayas toman diversas cabeceras municipales y recuperan miles de hectáreas de tierra a lo largo de las montañas de Chiapas, y inicia, digamos, este levantamiento, esta insurrección que, como bien decían, tuvo su gran visibilidad a través de la figura casi extraterrestre. Decía Ignacio Ramonet que cuando Fidel Castro le preguntaban, o sea, quería analizar la figura del subcomandante Marcos, decía que era como un marciano, no lo entendía. Una figura que a través del comunicado, del uso de la literatura, del humor, de mucho ingenio, logró dar como bastante visibilidad a una causa bastante legítima también. Y yo cuento, como bien comentaban ahí, que yo por primera vez a Chiapas, a territorio zapatista, específicamente en 2003, cuando ellos habían anunciado que iban a romper ya toda la comunicación con el gobierno y con los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para concentrarse en construir la autonomía en sus comunidades de facto. Y eso han venido haciendo en las miles de hectáreas de tierra que ellos recuperaron con el alzamiento desde 2003 de manera ya más radical. No hay partidos políticos, no hay gobierno, no aplican las leyes del resto del país y se mantienen ahí. Pasaron de ser, en cierta medida, un movimiento armado a un movimiento civil y pacífico. Pasaron también de ser un movimiento que se distinguía básicamente por la figura del subcomandante Marcos, muy, muy atractiva, pero que en cierta forma también reflejaba un poco nuestro racismo, ¿no? Porque, digamos, su figura como vocero mestizo era muy atractiva, pero no se veía lo que había detrás, ¿no? No necesariamente. Y eso pasó mucho con la izquierda acá en México y en algunos otros lugares del mundo también que vinieron a apoyar esta causa. Y estas comunidades están justo más vivas que nunca. Y como decía, creo que Marc hace un momento, Chiapas, al igual que el resto del país, pues está enfrentando en estos últimos años particularmente unas dinámicas de violencia pues realmente atroces. Cotidianamente hay desplazamientos, hay ataques con drones artillados, hay asesinatos, hay desapariciones, hay realmente una situación muy, muy, muy trágica, pero en las comunidades zapatistas, pese a que hay tensiones permanentemente, los habitantes de estos espacios han podido vivir al margen de esta, yo le llamo democracia bárbara mexicana, ¿no? Esta democracia que como mencionaban ahí, pues ha producido más ejecuciones extrajudiciales, más desapariciones y más actos de tortura que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. Marc.
Hola Diego, te saludo desde Berlín, ciudad que tú conoces. Y además en tu libro cuentas que vas a una librería a la que yo voy también, ¿no? Shakespeare and Sons, sí. En Warschauer Straße. Y me parecen muy interesantes las páginas sobre Berlín, porque a veces irse a otro continente, a otra ciudad, imagino que da una perspectiva distinta sobre tu país. ¿Qué te aportó estar en Berlín durante una temporada y una ciudad también recorrida tanto por la historia, con un pasado de tanta violencia, para ver y entender tu propio país y estos conflictos que describes y analizas? Sí, justo algo que a mí me interesa normalmente como cronista es contraponer perspectivas o experiencias, y lo que hago en este libro precisamente es tratar desde del primer capítulo, digamos, cuando estoy haciendo los preparativos para subirme al barco con los zapatistas, que era algo pues que no era público, porque los zapatistas, si bien se han vuelto un movimiento civil y pacífico en buena medida, pues no han dejado, digamos, no han entregado las armas, ¿no? O sea, siguen siendo pues un ejército y así se sostienen. Entonces hay mucha de la comunicación que es compartimentada y, bueno, todos los filtros que implica un evento de esa naturaleza. Entonces, mientras estaba yo en esos preparativos, al mismo tiempo también estaba yo a punto de entrevistar a Ismael Mayo Zambada, que es uno de los jefes más importantes de la mafia. La gente conoce por las series de Netflix al Chapo Guzmán, pero quien ha sido el capo en realidad más poderoso en México hasta su peculiar detención por Estados Unidos hace unos meses, era Ismael Mayo Zambada. Entonces, en 2021, mientras me preparaba para el viaje con los zapatistas, también estaba yendo a las montañas del norte de México a hablar con este personaje tan importante de la mafia en México. Y en esa primera parte del libro contrapongo, digamos, el norte y el sur de México, ¿no? Que como sabrán ustedes y su audiencia, México es un país muy, muy grande y son como muchos países, en cierta forma, los que habitan aquí, los que tenemos aquí. Y el libro pues va avanzando, va teniendo también un intento de relatar una metamorfosis del zapatismo, explicar un poco con mayor profundidad a partir del testimonio del propio subcomandante Marcos, que lo entrevisté, y del nuevo líder zapatista, que se llama subcomandante Moisés. Y finalmente, ese tercer capítulo que mencionas, Marc, es ya el relato coral del viaje, contado por los delegados zapatistas, por marineros alemanes, que el barco era de matrícula alemana, y intercalo un poco, contrapongo esa bitácora colectiva, como le llamo en el libro, con el diario mío del naufragio, le digo yo, ¿no? Un poco ahí jugando, mientras estoy, ya después del viaje, tratando de escribir esta crónica y de repasar los 30 años de, entre comillas, modernidad que hemos tenido en México, ¿no? A partir de la integración con Estados Unidos y Canadá. Y ahí, pues es de manera, pues inevitable que impregne ese diario, pues todo el recuerdo de la Gran Guerra y de la memoria, la memoria viva que hay ahí en Berlín, que tú, pues, tú sientes, ¿no? Ahí seguramente, Marc. Y bueno, y en medio de eso también ir a Shakespeare and Sons y ver algún libro, comerme algún bagel también de vez en cuando, mientras escribía todo esto. Es un libro fantástico para entender el México de hoy, a partir del México de ayer. El libro se llama En la montaña, es premio Anagrama de Crónica. Está escrito por el periodista Diego Enrique Osorno, que nos ha hablado desde Sonora, en México, y son 8 horas menos. Le agradecemos mucho que se haya quedado despierto para charlar un rato con nosotros. Diego, cuídate mucho en el futuro y espero hablar pronto contigo. También tenemos que hablar de narcotráfico un día de estos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Si todo se derrumbó, amor, sí o sí o no, las vidas que han pasado ya no tienen salida.
tendrás que volver a correr nunca más. ¿Esta canción, Marc? Amor por el desmadre, Juan Cicerol, que no conocía yo de nada, pero he descubierto gracias al libro de Diego Enrique Osorno, que habla de este cantante. Qué bueno es también ahora en los libros descubrir esa banda sonora que nos ayuda a entender la historia. Marc Bassets, desde París, desde Berlín. Un abrazo, Marc, cuídate. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.